En este vídeo vamos a estudiar distintos tipos de correlación entre variables y a introducir una serie de parámetros que nos ayudarán a estudiarlo. Comenzamos. Bueno, a partir de las representaciones gráficas, intuitivamente podemos ver que ahí no hay ningún tipo de relación ni regla, ni podemos ver que formen una figura coherente los puntitos que representan las parejas. Si nos vamos a esta de aquí, vemos que más o menos se agrupan todas y siguen un patrón aproximadamente creciente, lo que llamaríamos una correlación directa, es decir, que a medida que aumenta una parece que la otra tiende a aumentar. Tenemos también este tipo de figura donde vemos que cuando una aumenta la otra decae, es decir, cuanto más a la derecha estamos, más hacia abajo va. Es lo que llamaríamos una correlación inversa. En este caso hemos exagerado la situación. Normalmente no son tan extremos los aspectos de las gráficas de las variables bidimensionales. Una vez visto el grado de correlación, podemos ver también si las parejas se pueden obtener a partir de una función o no. Vamos a ver otras situaciones también bastante extremas en algunos casos. En el caso de la de arriba, como vemos, todos los puntitos se sitúan encima de una línea, mientras que en la de abajo se sitúan alrededor. En la parte de arriba diríamos que tiene una correspondencia funcional, mientras que la de abajo tiene una correspondencia estadística. La línea alrededor de la que se agrupan o sobre la que están es lo que conocemos como línea de regresión. En el caso de que sea una correlación lineal, tendríamos más o menos este tipo de dependencias. La dependencia funcional, todos encima de la línea. Dependencia estadística fuerte, todos los puntitos muy próximos a la línea. Y la dependencia estadística débil, donde vemos que los puntitos no están tan próximos como en ninguno de los dos casos de arriba. Vamos a practicar un poco esto. A ver si eres capaz de clasificar según el grado de correlación estas gráficas. Primero el que esté menos correlacionado y por último el más correlacionado. Te doy unos segundos para el vídeo y luego vemos. Y según mi observación, la más dispersa es la C. Luego vendría la B, luego la A y por último la D. Si te ha salido así, has captado completamente la idea que tratábamos de exponer. A continuación vamos a ver un parámetro que nos va a ser de mucha ayuda para estudiar cuál es el grado de correlación entre dos variables. Es lo que se llama varianza conjunta o covarianza. Y como pone ahí, es la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada variable con respecto a sus correspondientes medias. Si te fijas, se parece bastante a la fórmula de la covarianza que habíamos usado en las variables unidimensionales. Y como en las variables unidimensionales, vamos a utilizar la formulita de la derecha porque es más sencilla. Bueno, cuando tengamos ese número, porque eso nos da un número, puede ocurrir que el número sea negativo, con lo cual tendríamos una correlación inversa. Puede ser que el número dé 0. Es bastante improbable, pero es posible. Diríamos que no tienen correlación o son incorreladas. Y por último puede ocurrir que el número sea positivo. En este caso diríamos que tiene una correlación directa. Una forma cómoda de presentar todos los parámetros intermedios de una variable bidimensional es lo que se conoce como matriz de varianzas y covarianzas, donde las representamos de la siguiente manera. Ponemos una tabla de doble entrada donde en la parte de arriba ponemos X e Y, a la izquierda X e Y y debajo pondríamos la media de X, la media de Y y en el cuadrito interior ponemos la varianza de X, la covarianza
la covarianza otra vez y después la varianza de I. Se trata simplemente de una forma de colocarlo, no tiene ninguna otra ciencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo determinar la covarianza de una variable bidimensional. Como ves, aquí tenemos una variable bidimensional con sus frecuencias. Y lo primero que vamos a hacer, al igual que con las variables unidimensionales, es ver cuántos datos hay. Y esto lo hacemos sumando las frecuencias absolutas. Es decir, que nuestra n vale 20. Si llegaste a fijarte antes en la formulita, necesitábamos calcular para la covarianza tanto la media de x como la media de y. Y la matriz de varianza y covarianzas también aparecían las varianzas de x y de y. Pues por lo tanto vamos a utilizar las mismas columnas que utilizábamos con las variables unidimensionales, pero en este caso con la x y luego con la y. Para la x tendríamos estas dos. La cuarta y la quinta columna nos ofrecerían respectivamente la posibilidad de calcular la media de x y la varianza de x. Y lo hacemos exactamente igual que antes. La media de x sería 58 dividido entre 20, que es 2,9. La varianza de x sería 148 dividido entre 20 menos la media al cuadrado, en este caso 0,79. Como necesito los mismos parámetros para la y, voy a poner las mismas columnas para y. Y de la misma forma voy a calcular la media de y y la varianza de y. En este caso, 34 partido por 20, que es 1,7, y 114 partido por 20 menos 1,7 al cuadrado. Resultado final, 61. Y por último, voy a calcular la varianza conjunta. En este caso no es ni f de x, ni f de x cuadrado, ni f de y, ni f de y cuadrado, sino f de x por y. En este caso, fíjate que sería 1 por 5 y por 1, 5, 1 por 4 y por 1, 4, 2 por 4 y por 1, 8, 2 por 3 y por 2, 12, y así sucesivamente. Nada que no hayamos hecho antes. Recuerda, la formulita de la covarianza era esa, y por lo tanto, la suma de los f por x y por y es el 74 que tenemos abajo. Pues sería 74 dividido entre 20 menos el producto de las medias. Es decir, 2,9 por 1,7. Haciendo esa operación obtenemos menos 1,23, lo que nos indica que tiene una correlación inversa. Y lo que habíamos visto de la matriz de varianzas y covarianzas es que las podía colocar de esta manera. ¿Vale? Como ves, donde se cruza la x con la x está el 0,79, que es la varianza de x. Donde se cruza la x con la y la y con la x está la covarianza, menos 1,23. Donde se cruzan las y's está la varianza de y, que es 6,41. Y debajo de la x al final está la media de x y debajo de la y la media de y. En ocasiones se suele colocar debajo de la media también la desviación típica. Más que nada por comodidad, por tener todos los parámetros a mano, no es por otra cosa. Vamos a ver si tú eres capaz de hacer este ejercicio que es exactamente igual al ejemplo. Para el vídeo y hazlo. Bien, como ya has terminado, vamos a ver cómo te ha quedado. Hacemos la suma total de las frecuencias y obtenemos eso. Y a continuación vamos poniendo todas las columnas al igual que antes. La de f, la de fx cuadrado, la de f de y, la de f de y cuadrado y la de f de xy. Y ahora, como antes, la media sería 205 dividido entre 50, la varianza 1101 dividido entre 50 menos 4,1 al cuadrado, la media de y sería eso, obtenemos también la varianza de la misma forma, y por último la covarianza al hacer esto, 8,612. Como la covarianza es positiva, tendrán una dependencia directa. Más adelante veremos un parámetro que nos permite definir qué intensidad tiene esa correlación. A continuación presento la matriz de varianzas y covarianzas.
Y como habíamos hablado, vamos a ver el parámetro que nos permite calcular esa intensidad. Bien, se calcula se llama coeficiente de correlación, de Newman-Pearson si quieren, y lo que hacemos es dividir la covarianza entre las desviaciones típicas. Fíjate que ese numerito solo puede dar o -1 o 1 o un número que esté entre ellos. Nunca puede ser más pequeño que -1 ni más grande que 1. Y en los casos extremos, cuando vale -1 o 1, tiene una dependencia funcional. Si es -1 es inversa y si es 1 directa. También puede ocurrir que de 0. Y serían incorreladas. Y luego, pues llegamos al convenio de vamos a ver dónde definimos la fortaleza. Pues diremos que si está entre -0,8 y 0,8 tiene una dependencia estadística débil. Si es negativo es inversa y si es positivo directa. Y luego, si ese número está entre -1 y -0,8 o entre 0,8 y 1, tendrá una dependencia estadística fuerte. Positiva en el caso de que, perdón, directa en el caso de que sea positiva e inversa en el caso de que sea negativa. De acuerdo, vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos una variable bidimensional donde vamos a calcular este parámetro. Para ello, vemos que la suma de las frecuencias, como todas valen 1, es 12, porque tenemos 12 parejas. Y en este caso puedo obviar lo de f por x, f por y, porque sería multiplicar por 1. Y lo que voy a hacer es calcular la suma directa de cada una de las columnas. A continuación construyo las que me faltan, x cuadrado, y al cuadrado y xy, y la sumo igual. Bueno, pues después de hacer esas operaciones, si quieres puedes comprobarlo, obtengo esta matriz de varianzas y covarianzas. Fíjate que a partir de aquí, como la varianza de x es 8,3542, la desviación típica es más o menos 2,8904. Y como la varianza de y es 38,5833, la desviación típica pues será su raíz cuadrada, que es aproximadamente 6,2115. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llevar los parámetros que tengo a la formulita del coeficiente de correlación. Es decir, arriba la covarianza y abajo el producto de las desviaciones típicas. Lo meto ahí. Y lo que obtengo es menos 0,9678. ¿Qué me indica esto? Pues según el termómetro de correlación que vimos en la página anterior, se trata de un número que está entre menos 0,8 y 1. Por lo tanto es, primero, negativa. Segundo, estadística. Y, además, fuerte. Vamos a ver si eres capaz de hacer lo mismo en el siguiente ejercicio. Páralo, hazlo y comprobamos. Y ya estamos de vuelta y vamos a ver qué ha pasado. El total de datos es 32, construimos las columnitas que nos hacen falta. Mi matriz de varianzas y covarianzas es esa, es decir, tienes que haber obtenido una media para y de 3,7188, para x de 8,4375, has obtenido una varianza para x de 20,1836 o aproximado, y para y una de 6,3268 o aproximado. Además de haber obtenido más o menos una varianza de 9,1226. Los números no tienen por qué ser exactos, pero sí deben parecerse. Todo va a depender, recuerda, del grado de aproximación que vayas tomando. De la varianza de x saco la desviación típica. De la varianza de y saco también su desviación típica, y esto lo meto en el coeficiente de correlación. Lo sustituyo y lo que obtengo es este número,
0,8079. Por lo tanto, tenemos dos variables que tienen una dependencia estadística fuerte. Veamos qué te ocurre a ti en el ejemplo número 10. Para el vídeo, hazlo y vemos. Como ya hemos dicho, vamos a repetir el proceso. Coloco todas las columnitas, con ellas obtengo mi matriz de varianzas y covarianzas. Así que la desviación típica de X es aproximadamente 18,5704. La desviación típica de Y es más o menos 1,5311. Por lo tanto, el coeficiente de correlación es este. Mi calculadora me dice que ese número es menos 0,0430. Por lo tanto, tiene una correlación estadística inversa débil. Y con esto acabamos este vídeo. Los espero en el siguiente.